Bien, vamos a continuar nuestra serie dominical. Estamos estudiando el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, ese que piensa que es para remolinear y revolcarse y sacar demonios y todas esas cosas en la iglesia, pero vamos a ir en orden, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de los Hechos y explicando el poder del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Ya vimos que Jesús lo había prometido, luego descendió en Pentecostés, llegó a la iglesia, y como cuando llegó la gente pensó que hasta estaban borrachos aquellos porque hablaban lenguas en otros idiomas, ¿verdad? Y después Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primer discurso, se convierten como 3,000 en el primer discurso que analizamos y revisamos, ¿verdad? Un Pedro empoderado del Espíritu Santo pudo testificar la palabra de Dios. Y después vimos que esos que se convirtieron, la iglesia, Dios les dio el poder, las capacidades del Espíritu Santo para perseverar. ¿Se acuerdan? Perseveraron en 4 cosas, ¿sí o no? ¿En qué perseveraba la iglesia? ¿Quién se acuerda? ¿En qué? ¿Qué pues? El poder de Dios, el Espíritu Santo, le dio capacidades a la iglesia para perseverar en 4 áreas que dijimos que era la base de la vida cristiana, que incluso es lo que hay. Si viéramos el tabernáculo, son los elementos que hay en el tabernáculo, que es una figura de habitar en Cristo, ¿cierto? ¿Cuáles son? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entonces en llenarse de la palabra, en la sana doctrina. Número 2, en la comunión, ¿verdad? En estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, un mismo corazón. En el partimiento del pan, que vamos a celebrar dentro de 8 días, la cena del Señor, para recordar por qué pertenecían a Cristo y por qué eran iglesia. Y por último, en las oraciones, ¿cierto? Entonces ellos tenían una vida en donde el Espíritu Santo les llevaba a perseverar en estas 4 cosas. Vamos a continuar, dice Hechos 2:43. Dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Qué vino sobre todos ellos? Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Así es que el día de hoy vamos a continuar. Cuando la iglesia tiene estas bases correctas de habitar en Cristo, de la comunión con Cristo, la iglesia que es templo del Espíritu Santo va a ser una iglesia que va a anhelar la palabra de Dios, va a perseverar en la doctrina. Número 2, que va a cuidarse, va a tener un mismo sentir, un mismo pensar, una misma alma, un mismo corazón. Van a estar en comunión, van a buscar procurarse, ayudarse, enseñarse, corregirse, ¿verdad? Unos a otros, el diseño de la iglesia, la vida en comunión. Y lo único que tenemos en comunión pues es a Cristo, ¿verdad? Es lo que nos hace y lo que compartimos es la vida de Jesús. También es la adoración, las oraciones. Por eso les digo que son los muebles del tabernáculo, ¿se da cuenta? El pan de vida que descendió del cielo, que es la palabra de Dios. La comunión, que es el candelero, la unión de Cristo con los creyentes, estos por medio del Espíritu Santo para hacer la luz del mundo. Y el altar del incienso, que son las oraciones y la adoración a Dios, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿por qué estamos ahí? Pues gracias a lo que pasó en el atrio, que es lo que conmemoramos cuando partimos el pan. Recordar la carne, la sangre de Jesús, el sacrificio, ¿verdad? Que nos permitió hoy pertenecer a la iglesia. Esta iglesia llena del Espíritu Santo persevera en estas 4 áreas que son la fortaleza. Y eso, ¿sabe lo que produce? Un temor reverente. ¿Cuántos tienen un temor reverente a Dios? No sé qué pensar, que 4 nomás levantaron la mano. O sea, ¿es por honestidad o no han entendido de qué se trata el temor reverente? Pero el resultado de habitar en Cristo, de ser llenos del Espíritu Santo y de ser perseverantes en estas cosas, va a producir en nosotros una vida de temor reverente. Así es que el tema del día de hoy es poder de Dios para temer. ¿Ok? Poder de Dios para temer.
Pero a ver ahora, este no es sin duda el tema más atractivo o más gustado en la iglesia. No, a la iglesia le gusta que te enseñen que tienes poder, que declares con tu boca, que establezcas y decretes y digas porque eres hijo del rey y ya saben, ¿no? Pero vean lo que dice la Biblia, es un poquito diferente, ¿no? ¿Qué produce el Espíritu Santo? ¿Qué produce el ser cuidadoso de seguir la sana doctrina, la comunión, las oraciones? Temor reverente. Ahora, ¿qué es temor? ¿Miedo? ¿Que le tenemos miedo a Dios? ¿Sí o no? Pues, ¿se acuerda de Adán y Eva? Cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza, sintieron culpa y tuvieron miedo. Antes de eso no tenían eso, ¿verdad? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Convivían con Dios que se paseaba por el huerto, ¿no? Y ellos disfrutaban de toda la creación que Dios había hecho. Pero cuando pecaron, vino el Señor que se paseaba entre el jardín del Edén y le habló: oye, tú, hombre humano, Adán, ¿dónde andas? ¿Y qué le dijo a Adán? ¿Quién me dice? Muy bien, como 5 que estudian contestaron: tuve miedo. Ese es miedo. Tuve miedo y me escondí porque vi que estaba desnudo. Ahora, ahí ya se había cubierto con hojas de higuera, ¿se acuerdan? Se había hecho un taparrabo ahí, un delantal. Y cuando se acercó el Señor se dio cuenta que no le sirvió de nada, que no lo cubría delante de Dios. Como una religión no te cubre, ¿cierto? Ese miedo es producto de la culpabilidad, del pecado, de la separación con Dios. Tan separados fueron que fueron echados del paraíso del Edén, ¿se acuerdan? Caminaron hacia el occidente, se cerró la puerta del oriente que devolvía el camino a donde estaba el árbol de la vida, y fueron separados, murieron. O sea, separación es la palabra muerte. Fueron separados de Dios. ¿Y qué había en ellos? Miedo, culpa, desnudez. De eso hablamos aquí cuando hablamos de un profundo temor reverente. Fue pregunta. Dejen un poco en la interrogación. ¿De ese miedo hablamos cuando hablamos de un temor reverente? No, pero diga fuerte todos: no, no tiene nada que ver. Ese es miedo por causa del pecado, sabiendo que ahora la ira de Dios por causa del pecado está contra nosotros, ¿cierto? Pero nosotros los cristianos sabemos que nuestros pecados fueron perdonados, que estamos justificados, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos o no? O sea, nosotros sabemos que no vamos a ser juzgados por causa del pecado. Los arrepentidos que creyeron en Jesús fueron justificados para siempre. Y el Señor prometió nunca más acordarse de nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Entonces, este temor reverente, profundo, que trae el Espíritu Santo, la palabra de Dios, no es miedo a que la ira de Dios caiga sobre nosotros, para nada en el creyente. Porque ahora lo que hay en nosotros es que la gracia de Dios que trajo Dios a nosotros cuando arrepentidos creímos. Esto es por medio de la fe. ¿Está bien o no?
Entonces no es ese tipo de miedo sabiendo que viene la ira y el juicio contra nosotros. Eso no existe. Porque ahora nosotros hemos sido limpiados para siempre del pecado. Fue quitado. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, eso no es. ¿Qué es entonces el temor de Dios que vino a los creyentes después de Pentecostés? Estos creyentes que tenían comunión, que partían el pan, que estaban en la oración unánimes y que perseveraban en la doctrina, en la palabra de Dios. Este temor significa que el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en el creyente, produce un deseo de agradar a Dios. Eso es temor, es reverencia, es sumisión, es devoción, es una vida piadosa. Hay muchas maneras de decir, porque a muchos no les gusta esta palabra de temor, ¿no? Tengo temor. No tiene nada que ver con el miedo que tenían o que deben de tener los que no tienen a Cristo. Nosotros somos temerosos, somos reverentes. Significa que hay un deseo enorme en nuestro corazón, puesto por el Espíritu Santo y por la convicción de la palabra de la que nos estamos llenando, de querer agradar a Dios con todo lo que hacemos. Con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con las decisiones que tomamos, ¿cierto? Es una conciencia y un deseo que puso el Espíritu Santo en nosotros de agradar a Dios. Hermano, cada decisión que usted tome, cada cosa que usted dice, cada actitud que usted tiene, ¿agrada o desagrada a Dios? ¿Está consciente de eso? Y estar consciente de eso es una vida temerosa. Irreverente, reverente, donde queremos honrarlo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar y de decidir y de actuar. ¿Vamos bien? Ahora fíjese, dice, un profundo. ¿Esto de dónde sale? De lo profundo de nosotros. Es un deseo natural que hay en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos tienen deseo de agradar a Dios? El hombre espiritual quiere agradar a Dios, decía Pablo, ¿sí o no? El hombre interior quiere agradar a Dios, quiere obedecer, ¿sí o no, hermano? Ok. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Sobre cuántos? Eso es lo que hay en el Hijo de Dios. Un hijo de Dios verdadero tiene un deseo grande en su corazón y en su mente de agradar a Dios. Ahora fíjense, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Es imposible vivir una vida que agrade a Dios cuando no conocemos, no entendemos lo que agrada o desagrada a Dios. Si yo no soy instruido en la palabra, por eso primero son esas 4 cosas en las que tenemos que perseverar. Si no camino con Dios y lo conozco y Él me revela, si no estoy consciente, acordándome de la razón por la cual el precio para que hoy pertenezca a Él, es bien difícil que yo sepa cómo agradar a Dios en todo lo que hago. Y es fácil identificar a alguien, digamos que es creyente, ¿verdad? Por fe. Es fácil identificar a un creyente que no ha desarrollado temor a Dios. Es fácil. Aunque sea creyente, ¿ok? Porque salen de su boca palabras y frases como esta. ¿Qué tiene de malo? ¿A quién le hago daño? Qué exagerados, son bien legalistas en esa iglesia. Ay, si ese pastor exagerado ha de vivir peor que uno. Hipócrita. ¿Qué así dicen o qué? ¿Por qué se quedaron así? Me espantaron, ¿eh? ¿Ves lo que sale de la boca de la gente? ¿Qué tienen? ¿Qué exageración? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién le hago daño con lo que hago? ¿Por qué? Porque no hay una vida de temor. Y la razón principal
repito, pensando en que son cristianos. Porque un inconverso no tiene temor de Dios. Ni está en su mente y en su corazón querer agradar a Dios con todo lo que hace, ¿cierto que no? Estamos hablando de cristianos que al descuidar esas 4 cosas que hablamos hace 15 días, porque hace 8 días Beto nos hizo favor de predicar. Si descuidamos esas 4 cosas, ¿de dónde va a venir una vida de convicción, de ser reverentes y de agradar y de una vida piadosa? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos saber qué le gusta, qué le agrada, qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros. Y eso está ¿dónde? En la palabra de Dios. Y eso está ¿dónde? En la revelación de Dios, por la comunión, porque habita en nosotros, caminamos con Él. Y en las oraciones, en esas pláticas que tenemos con Él. ¿Ve? Proverbios 1:7. Es conocido, el verso más conocido del temor, ¿verdad? Y eso es el Antiguo Testamento. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es, ¿qué cosas dijeron allá que están riendo? El temor, ya vimos que es temor, miedo de que te caiga la ira de Dios. A nosotros no, hermano. Ahora, a veces que veamos en el Antiguo Testamento, sí tenía que ver con fallaron, no cumplieron la ley y sí tenían ese temor. Nosotros estamos en la gracia. Nosotros tenemos a Cristo habitando en nosotros. Nosotros no vamos a ser juzgados por causa de pecado. Nosotros tendremos que dar otro tipo de cuentas en el tribunal de Cristo, ¿cierto? Ahí vamos a dar cuentas de qué hicimos desde que el Espíritu habita en nosotros, qué hemos hecho en los propósitos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, no vino ni uno de esos, ¿verdad que no? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es muy difícil aprender temor, es muy difícil o imposible desarrollar una vida que quiera agradar a Dios si despreciamos la enseñanza y la sabiduría de Dios, hermano. No se puede. Y vamos a ver este otro verso donde nos lo va a enseñar cómo la base es llenarnos de entendimiento, de conocimiento de la palabra, de quién es Dios y de lo que busca, de lo que quiere, de lo que espera, de lo que pide. Proverbios 2:1. Proverbios 2:1. Dice así, hermanos: hijo mío, ¿dónde están los hijos de Dios? Como 4. Todos los demás son bienvenidos, ¿eh? O sea, pueden quedarse. Hijo mío, si recibieres mis palabras, vea la característica de cómo poder comprender y conocer lo que es temor a Dios. ¿Cómo va a surgir de dónde el temor a Dios, no? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti. ¿Qué cosas guardas? ¿Qué cosas guardas? En tu casa, ¿qué guardas? Cosas que piensas que son valiosas, ¿no? O importantes, ¿no? Entonces fíjate, si la recibes con humildad, dice en otras versiones, y la atesoras, la guardas, eso es importante dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, buscando esa revelación que hay en esos textos, en eso valioso que tú recibes con humildad, buscando la sabiduría ahí. Si inclinares tu corazón, ahora ya tu corazón, ahí están las motivaciones, la disposición, ¿verdad? Si estás dispuesto a obedecer. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia. ¿Cuántos ocupan más inteligencia? Yo necesito ser más inteligente, ¿no? Qué bueno que usted nombre. Qué bueno. No, yo no ocupo ya. No, yo ya es suficiente. Tantito más inteligencia y es pecado. No, así déjame, Señor. No, yo ocupo más inteligencia y sabiduría, ¿no? Y clamamos, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ahora, ¿qué va a pasar? Como eres inteligente y tienes
¿Tienes sabiduría? Ahora, ¿qué va a salir de tu boca? Sabiduría. Palabras prudentes. Palabras que alaben a Dios, que adoren a Dios. Y a la prudencia adhieres tu voz. ¿Se acuerdan de David que decía que era prudente de labios? Y luego dice, entonces, diga entonces. Diga solo entonces. Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Ya ve por qué mucha gente no entiende este tema? ¿Quedó claro por qué no entiende mucha gente este tema? Ni es su favorito, ni es lo que anda buscando, ni es lo que anda pidiendo. ¿Qué anda pidiendo hoy la gente en las iglesias? Emociones, sentir ñáñaras, que me haga llorar, que pueda remolinear y brincar y caer y ya. Pero, hermanos, si hacemos esto que acabamos de hablar, recibir con humildad la palabra, atesorarla en nuestro corazón, buscar lo precioso que hay en la palabra, para buscar sabiduría, clamar inteligencia y empezar a ser prudentes en la manera de ministrarla con nuestras palabras, solo entonces entenderás lo que es temor de Dios. ¿Cuántos ya entendemos lo que es temor de Dios? Ay, sí, ahora sí, ay, sí, amén. Soy re estudioso, no, hombre, yo sí oro, pastor. Hermanos, solo entonces entenderemos el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Vas a conocer a Dios. ¿Qué necesitamos para manifestar una vida de temor? Conocer a Dios. Tengo que saber qué le agrada a Dios, qué le molesta a Dios, qué busca a Dios, qué adoración recibe Dios. ¿Cuándo voy a saber eso? Cuando conozca a Dios. ¿Dónde se revela el Señor? En la palabra, por medio del Espíritu Santo. Son dos cosas, ¿cierto? Dice, ¿dónde me quedé? Y hallará ese conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? ¿Dónde la tenemos que buscar? En el Señor, por medio de Jesús, ¿no? Y dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otra vez, ¿quién quiere conocimiento e inteligencia? Necesitamos, aunque usted piense que ya no ocupa. No, yo ya no ando ocupando. Tenemos reunión de matrimonio, usted no, yo no ocupo. No, la tengo muerta de felicidad mi esposa. No, o sea, yo no ocupo esas cosas, pues. Reunión de varones, no vienen, no ocupo. Y vienen por las patas, digo, por la botana, ¿verdad? Es el magno evento espiritual y botanero para varones. Él provee sana sabiduría a los rectos. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. A ver. Diga, sana sabiduría. O sea que hay sabiduría que no es sana. ¿Verdad que sí? ¿Conoce gente bien inteligente y sabe mucho y no es sana su vida? O sea, esa sabiduría no le ha alcanzado para dejar la droga. Esa sabiduría no le ha alcanzado para tratar bien a su mujer. Esa sabiduría no le ha alcanzado para llevar a sus hijos por los caminos de Dios. ¿Por qué? Es una sabiduría terrenal. No quiero decir lo demás porque se ofende. Pero así dice Santiago, yo no fui. Pero esta es sana sabiduría. ¿Esa de quién viene? De Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Mira, si hay 2, 3 que estudian. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, de Dios, ¿verdad? Y dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Dónde están los hombres íntegros? Los hombres temerosos, los hombres piadosos, es lo mismo. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. A mí me encanta esta frase. ¿Qué es Dios? Escudo.
¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es Cristo? Escudo. ¿De qué nos protege? Nos protege de malas decisiones. Nos protege de tomar caminos y veredas que lleven a la destrucción. Nos protege de hacer cosas que desagraden a Dios y perdamos la comunión, no la salvación. Somos hijos de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio. O sea, Él nos guía por sendas de justicia y preserva el camino de sus santos. Dice acá, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Esto da el temor a Dios. ¿Vale la pena ser temerosos o no? Vale la pena ser temerosos de Dios. Nos va a proteger, va a ser un escudo. Esa sabiduría de caminar agradando a Dios o buscando agradar a Dios con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, agrada a Dios, se vuelve un escudo que protege nuestra vida y nos guía por las sendas, ¿verdad? Y Él protege a los que son fieles. ¿Cuántos quieren crecer en temor de Dios? No es andar espantado, es gozarnos de saber que estamos agradando a Dios con nuestra manera de vivir. ¿Cuántos han experimentado ese gozo? Tomaste una decisión en medio de la presión y en contra de tu carne a veces, decidiste hacer lo que a Dios le agrada. ¿Has experimentado lo que viene después de eso? Un gozo, una paz, una alegría. Y regularmente Dios es tan bueno que algo maravilloso pasa, ¿no? Somos temerosos de Dios. Vivimos en el temor de Dios. Y tiene muchas bendiciones. Dice Isaías 29:13. Aquí vamos a ver dos cosas que son importantes para ajustar bien lo que es el temor a Dios. Ya vimos que es necesario conocer a Dios, estudiar la palabra, llenarnos, ¿verdad? Necesitamos saber qué quiere Dios, qué le gusta a Dios, qué busca a Dios. Isaías 29:13 dice pues el Señor. Isaías 29:13, ¿está? Recuerden que esto mismo Jesús lo dice en sus enseñanzas. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, o sea, hasta habla la palabra y canta alabanzas, y con sus labios me honra. Hasta dice: ay, Santo Padre de la gloria, mi Redentor vive. Señor, camino en victoria, gloria a Dios, amén. Pero, diga pero, es el Señor hablando aquí, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos seguimos a Cristo religiosamente? Aprendemos a decir cosas, aprendemos a vestir de una manera, aprendemos a ciertas cosas y poner pescadito ahí y traer la Biblia y poner alabanzas. Después de que se acaba la de Chente, pongo una alabanza, ya me santifico. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente hace cosas porque cree que haciendo cosas agrada a Dios? Lo que Dios quiere es el corazón. Ahora, cuando tú le entregas el corazón a Dios, del corazón mana la vida. Van a salir de manera natural estas cosas que Dios busca de nosotros. Dice: con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y escuche: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, nosotros no vamos a agradar a Dios cumpliendo mandamientos de hombres, haciendo lo que dijo el apóstol, cumpliendo los requerimientos de esta denominación. No, hermanos, Dios quiere nuestro corazón, quiere nuestras motivaciones, nuestros deseos, quiere estar en el primer lugar de nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios, y esa es la forma que adoramos a Dios. Híjole, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Hace poquito hablaba con un hermano y le decía, ¿por qué no haces esto? ¿O qué pasó con esto? ¿Por qué no te importa esto? Y él me decía, no, le voy a obedecer, la próxima vez va a ver. Qué respuesta, es triste. Porque que haga las cosas para agradarle a un hombre, lo que surge de la carne, carne es. Digo, no, yo lo que quiero que entiendas es que es valioso para ti, que es honra a Dios, que te va a dar vida, que te va a dar sabiduría, que te va a llenar de Dios. Eso es lo que Dios quiere, tu corazón. Juan 15:15. Entonces, por un lado, hermanos, no seamos religiosos porque no vamos a agradar hacia Dios. Como dice ahí, de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, aunque haya cantado usted tan lindo hace rato la alabanza, digo, la alabanza que alcanzó porque llegó tarde, ¿no? Pero aunque le haya cantado lindo, Él quiere el corazón, hermano. Dice Juan 15:15. Entonces, necesitamos palabra, necesitamos no caer en cumplir mandamientos de hombres buscando adorar a Dios, y necesitamos, mire, revelación de Dios. Dice así, Juan 15:15. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos. Qué bendición. ¿Sabes cómo te llama Dios? Amigo, no siervo. Ya no les llamaré siervo, les llamaré ¿cómo? Amigo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. Dice, ustedes ahora, la Nueva Traducción Viviente, ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. O sea, ¿qué hay ahí? Revelación. Necesitamos palabra. 3 cosas para pulir el temor, Número 1, llenarnos de conocimiento de Dios. Número 2, no caer en la trampa de la religión y mandamientos de hombres para quedar bien con los hombres. Y número 3, tener revelación de Dios, caminar con Dios, ser amigos de Dios. Todo lo que mi Padre me dice, yo se los he compartido. Todo lo que es del Padre, yo se los he dado. Revelación de Dios. Proverbios 16:17. Proverbios 16:17. ¿Cuántos necesitamos crecer en el temor a Dios? Mire, unos necesitan crecer en temor a quedarse dormidos en la prédica, hermanos. Desarrollar ahí un temorcito, masticar un chicle, llevar a un amigo que te pellizque, pues, porque una vez a la semana vienes a dormirte. Estoy jugando, eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Dice, el camino de los íntegros, esos son los temerosos de Dios, los que quieren vivir una vida agradando a Dios. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. ¿Nos conviene ser temerosos a Dios, hermano? ¿Nos conviene ser íntegros delante de Dios? Ahora, ¿qué es íntegro? 2 palabras vamos a usar. Completo, ¿verdad? Completo. O sea, cuidar todas las áreas. No nomás ser. ¿Cuántos son bien cristianos en la iglesia el domingo? Pero cuando nadie te ve, ser íntegros, ser completos. Significa ser de una sola pieza. Y también, ¿sabes cómo lo podemos entender? Ser cristianos en todas partes, ser el mismo. Cuando tú estás con tus amigos eres el mismo, y cuando estás en tu casa eres el mismo, y cuando estás en la iglesia eres el mismo, y si vienes y predicas y te bajas es el mismo. Ser sincero. El camino de los íntegros lleva lejos del mal, te va a alejar del mal eso. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Te va a alejar del mal, te va a proteger, va a ser un escudo para ti, como ya vimos. Quien lo siga estará a salvo. Así es. El orgullo, en cambio, si eres orgulloso, si te sientes el muy, si dices, no, yo ya sé, a mí que me andan diciendo, yo ya sé lo que tengo que hacer, no voy a caer en ese pecado, le voy a chupar pero poquito,
¿Qué tanto es tantito? Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Bueno, dice aquí, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia, ¿cómo se llama eso? Orgullo y arrogancia, hermano. Y la arrogancia antes de la caída. ¿Qué viene antes de que alguien caiga y tropiece y la riegue delante de Dios? Soberbia, orgullo. Dependemos de Dios. ¿Cuántos reciben eso? El Señor Jesús nos lo enseñó. Separados de mí, nada pueden hacer. Dependemos del Señor, de la gracia de Dios. Pero vivimos en la gracia. La tenemos, hermanos. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7. Hermanos, debemos vivir en temor y reverencia, buscando agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Mire cómo decía Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí o no? Ahora diga usted, eso es imposible, hermano. Eso es imposible, hermano. ¿Cómo vamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir? Bueno, la respuesta es: porque para eso puso Dios el Espíritu. ¿Qué? ¿Cómo se llama nuestra serie? Ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y ese es el poder que nos capacita para vivir vidas santas, hermanos. No es en tus fuerzas, no es con tu inteligencia, no es con lo que tú crees o lo que a ti se te ocurre. Es porque el Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Eso es lo que te capacita para poder vivir una vida santa. Porque el santo vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Jesús el santo vive en ti? Él va a poner en ti, dice la Biblia, tanto el querer agradar a Dios como el poder agradar a Dios. Pero dependemos de Él. Así es. Lo que es carne, carne es, hermano. Dice así, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, ¿dónde están los amados de Dios? Que sea por fe, levante su mano, hermano. Eso. Dios les ama, Dios nos ama, ¿o no? ¿Usted se imagina que no le ama? Entregó a su hijo a desangrarse en la cruz para salvarte, para salvarme. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, bueno, innumerables promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. A esto nos va a llevar el temor. A esto nos va a llevar el querer agradarle. A esto nos va a llevar el hacer las cosas en reverencia a Él. Si tú en tu trabajo, las decisiones que tomas, buscas agradarle, Dios te va a prosperar que no sabes, hermano. Si en tu casa eres prudente y dices, no le puedo contestar así a mi esposa, aunque me haya dicho eso, yo la voy a bendecir porque soy temeroso de Dios. Dios te va a bendecir. Y un día, alguna vez, tal vez, probablemente tu esposa un día reconozca que se equivocó. Tal vez. Eso no está prometido aquí. No he encontrado el versículo. No es cierto. Dice, limpiémonos de... Aproveché que se fue al baño. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Esa es la vida del temeroso de Dios. Está perfeccionando, creciendo, mejorando, avanzando. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos se sorprenden de cómo Dios está transformando su vida? Hermano, otros no. Yo sí me sorprendo. Yo digo, ay, Señor, lo que estás haciendo, ¿cuántas maravillas hace? ¿Cuántas cosas cambian nuestra vida, Dios, no? ¿Cuántas cosas que nos gustaban y nos tenían atrapado hoy ni nos acordamos? ¿No le pasa? Y sigue el Señor formando cosas en nosotros, santificándonos, perfeccionándonos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
¿Qué tenemos que perfeccionar? En el temor de Dios. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta que Dios puso por medio del Espíritu Santo para irnos perfeccionando. El temor de Dios, el deseo de agradarle. La necesidad que hay en el hombre nuevo de agradarle con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que decidimos. Por dónde caminamos, con quién nos juntamos, de qué hablamos. Quiero agradar a Dios. ¿La vamos a regar, sí o no? Vamos a fallar, no nos sale completo. Solo Jesús no falló nunca. Pero eso es nuestro deseo, ese es nuestro camino, buscar agradar a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, Dios no vino a hacerte rico, ya entiende. Dios vino a hacerte santo. Dios no vino a hacerte rico. Ahora, si caminas en su orden, Dios te prospera. Es que Dios es bueno. El puro orden de Dios abre muchas puertas de bendición. Pero su propósito de Él no es llenarte de riqueza terrenal, es llenarte de riqueza espiritual. Dios vino a perfeccionar la santidad en tu vida, porque el santo habita en ti. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Que se te note. Levanten su mano, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo los habita? Ahora, ¿cuál es la chamba del Señor? Que se te note, que se me note, que se exprese en nuestra vida, que la gente nos vea y vea: este hombre es de Dios, esta mujer es de Dios, Dios está en él. Dios ya lo sabe, pero ahora Él, que comenzó la obra, la perfeccionará. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 4:1. Hermanos, esa es la vida del cristiano. Una vida temerosa, una vida de no querer desagradar a Dios. ¿Se acuerda cuando estaba bien enamoradísimo de su esposo? ¿Cómo que se acuerda? Yo sigo enamorado, sí. ¿Se acuerda cuando estaba bien enamoradote de su esposa? Cuando la andaba convenciendo que le dijera que sí. ¿Verdad que cuidaba de no hacer nada que le alejara de usted? ¿Verdad que tenía muchísimo cuidado en qué decía, qué hablaba, cómo vestía, cómo olía? Para no hacer nada que le alejara de usted, porque usted estaba enamorado, ¿verdad? Usted la quería más cerca, ¿no? Qué ejemplo tan bobito, pero no debería ser así nuestra vida. Si al que más amamos lo queremos tener cerca, 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 yo quiero no hacer nada que le entristezca, que le moleste. Yo quiero agradarle. Pero es un ejemplo, porque el Señor no está ni lejos ni cerca, habita en nosotros. ¿Sale? Hermanos, Hebreos. Es que eran hermanos, perdón, es que me tengo que hacer para acá para leer. Tan chavo que está uno, ¿verdad? Y no. Ayer me hice más chavo. Hebreos 4:1 dice: temamos pues, versión michoacana. ¿Temamos qué? Temamos pues. Sí, pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Vea esta advertencia. Es una, usted interprétela como usted quiere, porque eso sí, yo vi un video en el Tuyur y dice, como quiera, yo le aviso que aquí hay una advertencia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ay, hermano, temor. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente.
Hebreos 4, 1 y 2. Dice así. Todavía, ahí está, si la quieren leer. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios. ¿Quién hizo esta promesa? Esa sigue amén, Es una promesa de Dios. De entrar en su descanso, en su reposo, en la paz, reconciliados. Por lo tanto, debemos temblar de miedo. Miren la expresión, Debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Qué terrible. Que alguno de ustedes que se dicen cristianos, que hasta se bautizaron y tienen una foto con un apóstol y pescadito en el carro y 8 Biblias y está inscrito con los mejores youtubers cristianos. Debemos tener temor, temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Es una advertencia. ¿Qué tan real es esto? Por lo menos está en la Biblia y yo pensaría y meditaría en esto. Pues esta buena noticia del descanso, del reposo, de la reconciliación que Dios ha preparado, escuche, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Tanto a ellos, los que no recibieron a Jesús, los que no creyeron, como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Cuántos escucharon a Dios y creyeron en su Hijo? Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Mire lo que tiene que estar produciendo el temor de Dios. Una vida reverente, una vida piadosa, una vida buscando agradar a Dios. Vea las cosas que tiene que ir construyendo en nuestra vida, hermanos. Dice así, ponga mucha atención. En vista de todo esto, arriba dice que Dios nos dio riquezas y bendiciones espirituales por medio de su Hijo y que nos fue dado todo. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. Esfuércense al máximo. ¿Será que en la vida cristiana tenemos que aprender a esforzarnos? Ahora fíjense, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos creen que el Hijo de Dios derramó su sangre para quitar para siempre sus pecados y que usted fue trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo? ¿Sí lo cree? Bueno, ya tiene eso. Ahora dice así. Dice, complemente su fe, siga avanzando, siga construyendo otro piso arriba, siga madurando, siga perfeccionando. Dice, complemente su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Yo sé, siempre que veo esas cosas, el silencio, ¿verdad? Ni un amén, o sea, es la palabra, es lo que Dios espera de nosotros. No, yo mejor pacto con Dios y ya. No, hermano, esta sí es la Biblia. Vean lo que dice. Complemente su fe, sobreedifique. Complemente su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y luego, con conocimiento. Y luego, ¿qué más quiere que pongamos? Dominio propio, control propio. ¿Cómo vamos en dominio propio? ¿O todavía tiene demonio propio? No es pura fe, hermano, Hay que construir, hay que crecer, hay que desarrollar la vida cristiana. ¿Cuál es la herramienta? El temor, el buscarlo agradar, el buscar una vida que le agrade, que le adore. Y luego dice, control propio con perseverancia, permanecer, esforzarse, crecer. Y la perseverancia, que hay que
sumarle sumisión a Dios, obediencia, mansedumbre, temor. ¿Sí sabe que eso es lo que te está diciendo aquí? Que en respuesta a lo que Dios te dio, con lo que Dios te dio, tú tienes que construir eso en tu vida. ¿Sí entienden eso que dice aquí o no? Bueno, léanlo en todas las versiones que quieran. Eso es lo que te está diciendo. Oye, ya Dios te dio el Espíritu Santo, entregó a su Hijo a desangrarse en la cruz por ti, te trasladó de las tinieblas a su luz, te hizo hijo de Dios, te sentó con Cristo en los lugares celestiales, te hizo heredero y coheredero juntamente con Dios, te nombró embajador de Dios, o sea, sígale. Es hora de que usted se ponga a perfeccionar esa vida espiritual que Dios le dio. No te preocupes, no tienes que buscar tú dónde. Él ya te dio la palabra, el Espíritu, pero tienes que crecer, tienes que madurar. ¿Y qué más dice? Con sumisión a Dios, con afecto fraternal. Como que, ay, me caí regorda esa hermana. Es un enano espiritual, no creces nada. Ay, con eso no son de mi grupito. No, con amor fraternal, con amor por todos. ¿Por qué? Porque somos recipientes del amor de Cristo y ya tenemos que embarrar todo donde pasamos con ese amor. Fíjense, vamos a terminar. Cuanto más crezcan de esta manera, léalo 20 veces, póngase a estudiar el texto. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántos son productivos y útiles en la obra de Dios? Unos luego, sí. Y otros, pues es que usted no sabe mi vida, pastor. Pues no creces. Y dice, pero los que no llegan a desarrollarse, hablando de esos, es que es la Biblia, hermano, yo estoy leyendo, no se enojen. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, no miran las bendiciones, no ven las cosas espirituales, no admiran el reino de los cielos, no ven las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Son ciegos, son cortos de vista y hasta olvidan, eso está terrible, hasta se llegan a olvidar que fueron limpiados de sus pecados pasados. Está feo, ¿no? ¿A quién le pasa esto? A los que dejan de crecer, a los que dejan de edificar su vida con la palabra, con la vida en el Espíritu, con la vida de temor de Dios, buscando agradar a Dios. Los que ya se estancaron. ¿Conoce a alguien así? Estancado hace 10 años, de ahí no pasa. No se haga así, no se haga así. Resista. No, es un continuo crecimiento al perfeccionamiento, a la santificación. ¿Cómo es posible esto? El Espíritu Santo habita en ti. Híjole, por eso hay que recordar siempre, hermanos, que el Señor derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Que no se nos olvide. Por eso la próxima semana celebraremos la cena del Señor. Prepárese, no llegue tarde como hoy. Tito 2:11. Tito 2:11. ¿Cuántos tenemos que crecer en el temor de Dios? Todos. Se nos hacen fáciles tantas cosas. Permitimos tantas cosas en nuestra vida que ofenden a Dios. Y decimos, ¿qué tiene de malo? Cada quien tiene sus luchas. ¿Han oído eso? Todos se voltean para otro lado. O sea, ¿todos dicen eso? Sí, todos tenemos nuestras luchas, pero tenemos la victoria asegurada en el Cristo que habita en nosotros. Claro. Tito 2:11 dice, pues la gracia de Dios, ¿qué es lo que ocupamos, hermano? Le dijo,
Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió, ¿verdad? Como nosotros entendemos hoy. Por eso ahora me gozo en las tribulaciones, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, cuando sé humillarme delante de Dios, entonces el poder de Dios se manifiesta a mi favor. Por eso puedo decir que cuando soy débil, fuerte soy. ¿Ve la concordancia de la palabra, hermano? Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Quién es la gracia de Dios que ya fue revelada? Jesús. La cual trae salvación. ¿Cómo se llama Jesús? Yeshua, salvación a todas las personas. ¿A cuántos? A todas. Trajo salvación a todas. ¿Todos se van a salvar? No, porque unos van a rechazar. Y quítese el rollo de que Dios escogió unos para salvación y otros para irse al infierno. Eso es una mentira, es una falsa doctrina. Y aclaro que aquí no creemos eso. No, el Señor no hizo títeres ni marionetas. Hizo hombres con voluntad propia. Porque en su soberanía, ¿cuántos saben que Dios es soberano? En su soberanía decidió que el hombre fuera salvado por la locura de la predicación. Está en la Biblia, deja de inventar cosas. Vas a ser juzgado. ¿Por qué vas a ser juzgado? Porque tú decidiste. Si hubiera sido Dios el que decidió, no habías de ser juzgado. Pero como Dios te dio voluntad para decidir aceptarlo o rechazarlo, vendrá juicio. Está en la Biblia, dice así, dice Juan: en esto consiste la condenación del hombre, en que la luz vino al mundo. ¿Quién era? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Decidieron. Sigamos, pues, un breve comercial para nuestros patrocinadores calvinianos. Dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. ¿Cuál es la instrucción a los que fueron salvos? Se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Está claro, ¿no? ¿Cuántos acaban de recibir una nueva revelación? Sabemos que eso quiere Dios, hermano. Todos sabemos. Todos sabemos que Él quiere la santificación, que nos apartemos del mal, que honremos la vida de Cristo que está en nosotros. Dice: en este mundo maligno. ¿Cómo es este mundo? En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Diga: sabiduría, justicia y devoción. Entonces, ¿sí tiene requerimientos Dios para nosotros en la Biblia o no? ¿Sí espera cosas de nosotros Dios o no? Claro. Pero, ¿por qué? Porque puso el poder de Dios en nosotros para poderlo hacer. En el Antiguo Testamento nunca pudieron cumplir la ley. No hay justo ni uno solo. Nadie pudo cumplir la ley, solo Jesús, hermano. ¿Por qué ahora Dios nos pide cosas? Porque ahora el Espíritu nos capacita. Porque es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos el que nos da vida para poder obedecer. Estaba profetizado desde la antigüedad: les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ellos para que puedan obedecer mis mandamientos. Por eso podemos, porque el Espíritu está en nosotros. En nuestras fuerzas no. Sigamos, dice: en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza el día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado. A ver,
aquí. Despierta al que está dormido al lado. Pero en buena onda, con amor acá de cristiano. Vea lo que dice la Biblia. Él, ¿quién es Él? Jesús. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. ¿Cuál es el pecado que te anda asediando? ¿Cuál es el que dice, es que no puedo, es que no puedo? A ver, no, aquí dice que sí. Es que ya lo he intentado. Bueno, aquí dice que sí se puede. Que para eso dio su vida, para liberarnos de toda clase de pecado. ¿Sí o no, hermano? Si tú dices, es que no se puede, alguien está mintiendo. O tú o Jesús. Y a mí se me hace que no va a ser Él. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Escuche, coma, o sea que sigue. Para limpiarnos. Para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Para eso dio su vida Cristo, amigos. Entonces a veces vemos cristianos que viven de una manera terrible a veces, y uno se puede preguntar, ¿de qué los liberó Jesús a estos? Porque de esto no. Habla como, no voy a decir ningún oficio porque todos son dignos. Se viste como, actúa como, ¿de qué fue liberado entonces? ¿Entiende? El Espíritu Santo de Dios nos capacita para decir no a cualquier tipo de pecado. Y vamos a fallar, repito. Pero hay que confesar el pecado, levantarse y seguir adelante. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Totalmente. ¿Qué es ser su pueblo? Dice aquí, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Cuántos están totalmente comprometidos con Dios? Te dije que fuéramos otra iglesia, mamá. Bueno, ya está. Tenemos un staff rapidísimo. Dice, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Cuáles buenas acciones? Las que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Las acciones de los hijos de Dios. O sea, de expresar a Jesús en nuestras vidas. Esas son las buenas acciones que el Señor espera. Proverbios 16:6. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. A ver. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. ¿Quién tiene amor inagotable y fidelidad? Dios. Perdona el pecado, claro que sí. Estamos en la gracia, hermanos. Pero fíjense, con temor del Señor, el mal se evita. ¿Ve el balance? Sí, hermano, sí, Dios te perdona porque eres su hijo, porque la gracia, la sangre de Cristo cubre. Pero ¿sabes lo que quiere? Más importante, que tengas temor y evites pecar, que evites el mal. Eso lo explicaba Pablo en el Nuevo Testamento. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Entonces pecaremos? ¿Es libertad para pecar la gracia de Dios? No. Sí nos perdona, Él es fiel. Pero ¿qué es lo que quiere? Que no peques. Santiago 4:7-10. Así que, vamos a empezar a concluir. Así que, humíllense delante de Dios. ¿Cuántos reconocen que lo que nos falta es humillarnos a Dios?
Es humillarnos. Todavía confiamos mucho en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en lo que se nos ocurre, en nuestras ideas inteligentes humanos. Así que humíllense delante de Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito del enemigo, porque todavía hay gente que piensa que todo lo malo que le pase fue el diablo. Así le enseñaron, no lo critico. Estaba en una iglesia donde enseñaron eso, yo entiendo. Pero fíjense, aquí está la instrucción. Resistan al diablo, ¿y qué va a hacer él? A ver, hermanos, en el Nuevo Testamento solamente hay 2 instrucciones de qué hacer con el diablo. Acabamos de decir una. ¿Cuál es la otra? Más hay 2 cosas que nos instruye la Biblia a los hijos de Dios para enfrentar al diablo. No es atarlo, no es para machacarle la cabeza al diablo, no es pisotearle la cola. No dice la Biblia nada de eso. Una es resistirlo en la fe en Cristo. ¿Y el qué? ¿Y el otro cuál es? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús con los demonios? Los echaba fuera. No hay otra, búsquele en toda la Biblia. Nomás hay 2 cosas que nosotros como cristianos hacemos con el diablo. Le resistimos y él solito corre avergonzado, con la cola entre las patas. ¿Tendrá cola ese pobre? Bueno, no sé. Y 2, echarlo fuera en el nombre de Jesús. No hay otra cosa que hacer con él. ¿Han visto los apóstoles superungidos que hasta los entrevistan? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Y todos, oh, cuánto poder, lo quiere dominar. Manos. ¿Se le resiste y él huye o se le echa fuera en el nombre de Jesús? Ya, ¿ok? Y dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Les gusta? Esa es la vida temerosa, esa es la vida reverente. La vida de temor a Dios te acerca a Dios. ¿Y qué hace? Él se acerca a ti. Una vida de comunión. Y dice, lávense las manos, pecadores. Así dice, lean. Ay, ponla porque me van. Lávense las manos, pecadores. Le prometo que así dice. Sálvame pues, yo sí. No la haya por... Está en la Biblia, ¿eh? Bueno, lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Cuántos tienen esa lucha en su vida? Es real, ¿eh? Está Dios, está el mundo, está lo que quiere la carne, está lo que quiere Dios. Hay una lucha en nosotros. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción de Pablo con esta lucha? Obedezcan el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿No? Dice, derramen lágrimas. Esto es muy importante. Yo aquí quiero hacer un poquito de énfasis. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Ay, hermano, ¿no será que algo no estamos entendiendo en el mensaje? Venimos delante de Dios, no solamente a la congregación, sino delante de Dios vivimos. Santiago nos dice que pecamos continuamente de muchas maneras, ¿sí o no? Que pecamos a cada rato, de muchas formas. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Derramen lágrimas por lo que han hecho. Una vez, les voy a contar, al fin que es bien temprano. Una vez llegaba una persona que queremos mucho, y en esa entonces una breve etapa que vivimos vecinos de ellos, y siempre llegaba de la iglesia feliz,
Ay, que estuvo bien lindo, qué emocionante la oración, la alabanza, aparecían los ángeles y lloré y me hinqué y sentí, ay, cómo sentí, y fue hermoso. Y siempre llegaba así. Y un día mi esposita, ya ve que es bien suavecita, agarró y le dijo: oye, y ahí ese espíritu y todo eso, y ese pastor que te toca y tiembla y todo eso, ¿no te dijo que está mal que sigas fornicando? Que llevas 4 amantes y no te casas y sigues con ese y vas y te revuelcas entre semana y vas a la iglesia a llorar, y ¿no te han dicho que eso ofende a Dios? ¿Para que llegues tan feliz y tan contenta? Por eso nos corrieron de esa casa. Pero se arrepintió y ahora vive una vida cristiana y ama a Dios, y es un ejemplo. Hermanos, dice: derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Qué tan alegre vienes de la iglesia si te la pasas en la pornografía? Tienes mensajes con gente a espalda de tu marido. Le hablaste y ofendiste a tu hija, la lastimaste y no te importó. Y en el trabajo hiciste una tranza ahí para ganar una feria, ofendiendo a Dios. Y vienes aquí: estamos de fiesta con Jesús, y al cielo que... ¿Qué pues? Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. ¿Pero por qué? Porque pecamos. ¿Sí pecas alguna vez o no? Ya no es para ti. Venimos tan quitados de la pena acá, a ver a los amiguis, al club de la iglesia, con mi grupito. No, hermano, cuando andamos mal, ¿sabes qué dice la Biblia que hacer con el hermano? Lo exhortas, le enseñas, ¿va? Y si sigue, ¿qué haces? Con ese ni comas, dice la palabra de Dios. Apártate de los tales. Ya sé que se va a enojar. Falta amor, bueno. Eso enseña la palabra. Estamos tan felices y a veces viviendo vidas horribles que desagradan a Dios. Derramen lágrimas, haya llanto en lugar de risa, de tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. ¿Y qué? Y Él los levantará con honor. ¿Sí lo tienen? ¿Se te perdió de plano? ¿Ya te fuiste a otra religión? ¿No? Humíllense delante del Señor y los levantará con honor. ¿Cuántos quieren que Dios nos levante con honor? Hermano, si andamos mal hay que humillarnos. Créame que no es tiempo de danzar y de cantar. Es tiempo de humillarse y llorar. Mire, acá está más claro. Este lo conoce más. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Este es más conocido, ¿no? Dice así, Primera de Pedro 5. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su tiempo Él los levantará con honor. En la Reina Valera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. A su tiempo Él te exaltará. A su tiempo. Tienes que pasar un tiempo de humillación. Hermano, necesitamos humillarnos delante de Dios. Eso es temor de Dios. ¿Cómo me presento con las manos sucias delante de Dios? Hay que llegar a clamar perdón, a confesar, ¿no? O sea, ¿cómo empieza la alabanza y levantas tus manos así? Dios sabe de qué están embarradas, ¿eh? No dice Pablo: levanten sus manos santas. ¿No dice así? Entonces, si fallamos, ¿sabes qué? Hay que humillarnos, hay que confesar.
Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Juan 1, 8 y 9. Juan 1, 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Deje de engañarse, hermano. Usted pecó, pida perdón, humíllese, reconozca, pida ayuda. Si no sabe cómo hacerle, llevo batallando con eso y no, pida ayuda, vaya con el pastor, reciba consejería. Algo tiene que hacer. Pero, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿verdad que la regamos? ¿Verdad que pecamos? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dan un aplauso al Señor, hermano. Y eso es tener temor de Dios. ¿Cómo que vengo y me gozo acá y andas? No, hay que humillarnos, hay que limpiarnos, hay que pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie. 1 Corintios 6, 17 al 20 dice, ya porque aplaudió ya sí. No se vaya a empachar de palabra, no se vaya a enfermar, oiga. 1 Corintios 6, 17 al 20 dice así: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Eso es lo que les digo, el entendimiento que debe haber en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra alma. Si no, no vamos a poder vivir una vida temerosa. Necesitamos tener estas convicciones claras. Huyan del pecado sexual. ¿Cómo dice? Huyan. Avienta el celular por allá si eres débil en esa área. O sea, no solamente fornicar o adulterar es pecado sexual, la pornografía es pecado sexual, la masturbación es pecado sexual, el andarte mensajeando con alguien a escondidas de tu esposo o de tu esposa, usar palabras de doble sentido con connotaciones vulgares de sexo, todo eso te contamina. Y eres uno con Jesús. Así empezó el texto, ¿no? No, eso no tiene que haber en nuestra vida. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y viene la pregunta que todos conocemos: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fue pregunta. ¿Se da cuenta o no? ¿Sí entiende que su templo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y ya se me acabó el tiempo, lo voy a perdonar. Dice Proverbios 8:13: todos los que temen al Señor, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Pásenle, chavos, pásenle. Que pasa el mariachi. Todos los que temen al Señor. ¿Dónde están los que temen a Dios? Todos los que temen al Señor odian la maldad. Un día me dijo un hermano: es que los cristianos no odian. ¿Los cristianos no odian? Los hijos de Dios odian la maldad, hermano. No, porque Dios no odia. Dios no odia. Dios odia el pecado. ¿No le queda clara la ira de Dios que cayó en el Calvario? La ira de Dios contra el pecado. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, dice el temeroso de Dios. Levanta la mano el temeroso de Dios. Usted dice: por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Cuántos todavía hacen chistecitos de color? Hablan en doble sentido. Pónganse de pie, vamos al último punto.
Y dice así. Póngase de pie. Estírese, hermano. Recuerde, la próxima semana tenemos la Cena del Señor. Próximo domingo. En los dos servicios. Dice Hebreos 12, 28 y 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Cuántos saben que recibieron el reino? Seamos agradecidos. Por eso hay en nosotros ganas de agradar a Dios. Estamos agradecidos. Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Le repito, ponga atención, cierre sus ojos, escuche. Ya que hemos recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hermanos, el Señor es santo y viene por una iglesia santa y sin mancha, vestida de lino fino, que es justicia y pureza. ¿Y por qué viene por una iglesia vestida así? Porque ese vestido es Jesús y produce obras que agradan a Dios, que representan la vida de Cristo en nuestra vida. Hermanos, tengamos temor, vivamos una vida de reverencia, vivamos buscando agradar al Señor, quien entregó a su Hijo en la cruz para con su sangre comprarnos para Él y darnos vida eterna. Apláudele al Señor, vamos a cantarle a nuestro Padre. Bien, hermanos, pues esta predicación, este mensaje realmente es algo que nos confronta, ¿no? Pero es para bien, para ir creciendo. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y con estos cantos terminamos ya este servicio del día de hoy. Queremos cerrar con estas palabras que Dios mismo dijo en su palabra. Si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren hoy mi rostro, pero con sinceridad. Si hoy se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y yo perdonaré a los que pecaron y sanaré. Si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren hoy mi rostro, pero con sinceridad. Si hoy se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y yo perdonaré a los que pecaron y los sanaré. Señor, al ser expuestos a tu palabra el día de hoy, yo reconozco que sí he fallado. He vivido sin temor a ti, sin respeto a ti. Y si me ha hecho fácil el fallar, al cabo no pasa nada, como bien se nos decía. Perdóname, Señor, porque hoy con tu palabra aprendí que para agradarte se necesita el temor a ti, la reverencia a ti, Señor. Si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren hoy mi rostro, pero con sinceridad. Si
vosotros este pacto eterno y lo cumpliré. Es lo que el Señor dice por medio de su palabra. Inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros este pacto eterno y lo cumpliré.